calidad de las firmas españolas hoy en día es similar a las firmas americanas. Quizás el nivel de exigencias inferior, no establecen objetivos de horas facturables a los abogados como hacen las firmas americanas, 2.500 al año, 2.300 al año. En España todavía está el concepto antiguo de el abogado es un letrado, ¿no? Sí que es cierto que Madrid está de moda, Madrid se está posicionando y está llegando muchísimo capital. Bueno, Madrid está claramente compitiendo con Miami para atraer al capital latinoamericano. Todas las grandes firmas están abriendo oficinas en Miami, tiene una trayectoria propia, porque Miami está ahora la ciudad de moda dentro de Estados Unidos. De Nueva York a Miami desde la pandemia, ¿no? Donde al final se dieron cuenta que sí podían teletrabajar desde un lugar dentro de Estados Unidos. Y la percepción de Miami ha cambiado muchísimo para positivo, para mejor, ¿no? Porque Miami antes era un sitio que primero era drogas y Miami Vice, después fue un sitio de fiesta y de spring breakers y cosas así, que todavía lo es, lamentablemente, pero ya tiene un reconocimiento como una capital de negocios. ¿Qué habilidades consideras que debe tener hoy en día un buen líder que dirige una firma de abogados? El talento es la base de todo. Tenemos el placer de vivir un nuevo episodio de The Legal Podcast. Jericho Associates se desplaza a Miami con motivo de la IVA de Money que se celebra estos días aquí. Y tenemos la suerte de estar reunidos en este nuevo episodio con Xavi Ruiz, socio director de RC Law. Xavi, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Marc. Gracias por invitarme. La verdad es que estamos muy contentos de poder tener en este nuevo episodio a Xavi. Xavi tiene una trayectoria espectacular dentro del sector legal y, por supuesto, seguro que vamos a compartir algunas ideas de muchísimo interés para la audiencia. Xavi, el primer punto que nos gustaría ver un poquito es hablar un poquito sobre tu trayectoria, ¿no? Porque al final, después de estudiar, arrancaste tu carrera profesional en Baker McKenzie. ¿Cómo han sido esos inicios de Xavi y ese vínculo tan fuerte que has tenido con Estados Unidos desde ya tus inicios, ¿no? Adelante, Xavi. Bueno, sí, yo creo que me vine para Estados Unidos hace muchos años, quizás motivado por algo que vi en mi familia, que era el aprecio a lo que es internacional. Mi padre siempre era un fanático de viajar y conocer otros mundos, y entonces se me ocurrió hace muchos años, hablo de los 80, cuando terminé la carrera de Derecho en la Universidad de Barcelona, estudiar Derecho afuera de España. En aquella época era muy inusual. El derecho se le veía como algo muy, muy territorial. No se veía la razón por la cual alguien tuviera que estudiar en Estados Unidos o en Inglaterra, y menos derecho anglosajón, que es un sistema muy distinto al nuestro. Pero yo, quizás por explorar, me fui a estudiar a Bruselas un año. El primer año después de la carrera estudié en Bruselas en el momento que España estaba entrando en la Comunidad Económica Europea, en el año 85. Fue muy interesante para mí estudiar en inglés, derecho en inglés, era una novedad total. El inglés en España no era muy alto, yo tuve que esforzarme para trabajar y incorporar conceptos en inglés en Bruselas, y simultáneamente pedí una beca Fulbright para estudiar en Estados Unidos, en California concretamente. Me la dieron, me fui a Berkeley y ahí fue una de las experiencias de mi vida, ¿no? Tanto académica como profesional, porque pude conocer lo que era la excelencia académica de las universidades americanas, que no es una exageración, realmente tenías acceso a unos profesores espectaculares, grandes letrados y académicos. Y al terminar la carrera, mi máster en Berkeley, entonces pensé, bueno, tengo un año y medio para hacer prácticas en Estados Unidos, ¿qué hago, no? Y me encontré una nota en el bulletin board, ¿no? el tablón de anuncios de la Facultad de Derecho de Berkeley, que una firma llamada Baker McKenzie, que yo la desconocía totalmente, estaba buscando abogados para hacer prácticas. Y en aquella época, recordemos que en los 80 no había internet, con lo cual la forma de conseguir trabajo era preparar un currículum y mandarlo por carta al socio encargado de reclutar abogados. Entonces yo mandé una carta a Baker McKenzie en Chicago, y aparte me fui a la biblioteca a hacer un poco de investigación de otras firmas de abogados que pudieran buscar extranjeros. Pero claro, en aquel momento no teníamos acceso a bases de datos, y lo que hacíamos era bajarnos los volúmenes de las
de la biblioteca de la universidad y empezar a mirar de forma muy artesanal y elegir firmas y mandar el currículum a la persona que aparecía en un volumen encuadernado, que era como la persona a quien tenías que mandar el currículum, ¿no? Bueno, para hacer la historia corta, finalmente Baker me contrató, estuve un año trabajando en San Francisco, mi primer trabajo como abogado fue en San Francisco, en Baker & McKenzie, y después estuve en Chicago. Y de ahí se me terminó mi periodo de prácticas, un año y medio espectacular, aprendí muchísimo, y me volví para España y me incorporé a la oficina de Barcelona de Baker que acababa de abrir. Y bueno, ahí estuve como 4 años hasta que, siguiendo con mi inquietud de conocer el mundo, la oficina de Buenos Aires me ofreció la posibilidad de irme para allá. Una época bastante interesante, en los 90, donde Argentina se abrió al mundo y había muchísima inversión extranjera, privatizaciones. Yo he venido a una oficina de Barcelona que era más pequeñita. En Buenos Aires teníamos el triple de abogados que en Barcelona, entonces me fui a una oficina muy activa y me pasé 3 años ahí, en Buenos Aires. Y ahí me hicieron socio local, es decir, socio de la propia oficina, no socio de la firma Baker. Y luego, a cabo de 3 años, la oficina de Nueva York me reclamó, o me ofreció, mejor dicho, formar parte del equipo latinoamericano de Baker en Nueva York. Me fui para allá, pasé el examen de colegio de abogados solo llegar, y ahí me hicieron socio internacional o equity partner, ¿no? ¿En qué año fue eso? Eso fue en el año 97. 97 ya. O sea que sí, hace ya 27 años. Entonces yo volví a Estados Unidos, después de la primera etapa académica y de prácticas volví a Estados Unidos y aquí llevo, hace ya 27 años. Lo que pasa es que después, tampoco quiero extenderme mucho, pero sí, finalmente después de 15 años dejé Baker y fui a otras firmas, etcétera. Pero eso te lo puedo contar si te interesa. Sí, no, por supuesto, al final es una experiencia buenísima. Justamente profundizando en ese punto, ¿cuál fue el siguiente paso tras Baker? Bueno, por diferentes razones me fui de Baker, me fui a otras firmas internacionales. Fue muy bueno porque aprendí, me moví en otros entornos distintos que Baker. Baker era una firma internacional que movía, o sea, enviaba clientes, la red proveía de clientes a las oficinas. En las otras firmas tuve que espabilarme más, por decirlo así, porque la red no era tan completa. Y después de unos años en firmas americanas, monté mi propia firma, hace ya 7 años, ¿no? Y la verdad es que estoy muy contento porque es una experiencia muy importante, empezar de cero un negocio, ¿no? Tienes que tener una visión, tienes que tener unos recursos, un equipo y bueno, y al fin y al cabo estamos ahora como firma boutique pues compitiendo en un mercado legal muy competitivo, vaga la redundancia, como es el mercado americano, ¿no? Pero sí, la experiencia de estar en firmas americanas fue muy importante para mí, aprendí un montón y me dio las herramientas para poder ahora estar haciendo lo que estoy haciendo y que creo con éxito, ¿no? Sí, tuviste un paso también por Garrigues. ¿Cómo compararías, digamos, la firma americana respecto a la española en esas oficinas en el exterior? Bueno, has hecho un matiz interesante que es en las oficinas del exterior, porque Garrigues es una gran firma. La calidad de las firmas españolas hoy en día, no en mi época quizás, pero hoy en día es similar a las firmas americanas. Quizás el nivel de exigencia es inferior en el sentido que no establecen objetivos de horas facturables a los abogados como hacen las firmas americanas, 2.500 al año, 2.300 al año. Hay mucha énfasis en la productividad, en España también, pero menos. En España todavía está el concepto antiguo de que el abogado es un letrado, ¿no? Es la persona de confianza del cliente. Para las firmas americanas, derecho es un servicio más que está muy comoditizado y por tanto se pone mucho énfasis en la facturación. Entonces las firmas españolas, y ya vuelvo de Garrigues, las firmas españolas a nivel de calidad de trabajo son muy parecidas a las americanas, cada uno con su mercado, con sus reglas, etc. Pero las oficinas exteriores son distintas, porque son oficinas de representación, con lo cual típicamente cuando estás en la oficina de representación de una firma española en Nueva York o en otros sitios, pues tu trabajo se enfoca más en la parte comercial, ¿no? Son equipos mucho más reducidos,
mucho más pequeños, y se hace una labor de coordinación de temas, pero en última instancia lo que haces eres la punta de lanza de la firma española, ¿no? Entonces, el trabajo por lógica tiene que hacerse en destino, en Madrid, en Barcelona o donde sea, o en Lima, si eres una firma peruana, ¿no? En mi caso, en Garrigues, por alguna razón, como yo era abogado americano, empezamos a hacer algo de derecho americano. Entonces, acompañábamos a clientes de la firma en operaciones mercantiles en Estados Unidos. Pero es un poco raro. En general, las firmas, es la única firma de todas las españolas que hay en Nueva York que hace algo de derecho americano todavía de mi época, ¿no? Y en esa apertura de oficina normalmente hay un equipo, un abogado de corporate, un fiscalista, una secretaria, o sea, suelen ser equipos reducidos, pero tratando de abarcar las posibles necesidades de los clientes en Nueva York, ¿cierto? Correcto, sí. Suelen tener un abogado de corporate, o de mercantil, un abogado fiscal, suelen, porque no todos, algunos han optado por no tener fiscalistas. He visto que han reducido un poco la plantilla últimamente y suelen tener por lo menos un socio responsable de la oficina, quizás un socio fiscal y luego un par de abogados más junior de apoyo, ¿no? Y la secretaria, y etcétera, ¿no? Algunas de esas firmas, con buen criterio para mí, han optado por liderar temas en América Latina, también desde Nueva York. Entonces se enfocan también no solamente en captar trabajo hacia España y en más o menos coordinar temas de clientes de la firma en Estados Unidos, sino también en América Latina. Con lo cual, de alguna forma, incrementan la facturación porque esas oficinas son, en principio, bueno, no sé si alguien lo va a disputar, pero son deficitarias, es muy caro. Los alquileres son carísimos en Nueva York, luego los desplazados, tienes unos paquetes expatriados, las viviendas son mucho más caras, a veces asumen costes del colegio de los chicos que mandan a Estados Unidos. Entonces, al final, para que te salgan las cuentas, tienes que facturar bastante. Pero si les das a una función como es, y puedes atribuir parte de la facturación a Nueva York por trabajo que tú haces de coordinación en América Latina o en otros sitios, quizás les cuadran los números. ¿Qué referentes has tenido en tu trayectoria que te han supuesto una gran influencia tanto en tu desarrollo, no solamente en la parte profesional, que por supuesto, ¿no? Pero también ese líder que has admirado por sus soft skills y sus habilidades frente a la gestión de equipos, en la parte de facturación, en la parte de cualquier aprendizaje que a ti te haya marcado? Bueno, yo puedo pensar solo en un mentor para mí, que fue Marcel Molins. Marcel Molins era porque lamentablemente murió de enfermedad hace como 3 o 4 años. Era un abogado catalán que se fue de Granollers, se fue a Chicago en los años 60 a estudiar un LLM, totalmente insólito en aquella época. Y se fue a la Loyola University en Chicago, entró en Baker McKenzie cuando Baker McKenzie tenía 2 oficinas en el mundo solamente. Y tuvo una trayectoria muy importante, llegó a ser miembro del comité ejecutivo, director de la oficina de Chicago. Una persona muy afable, muy buen abogado, y yo aprendí con él. De hecho, fue él la razón por la cual yo entré en Baker, y aprendí en todos los aspectos, no solamente en el trato al cliente, en la forma me daba consejos incluso personales, ¿no? Y era un abogado con mucha capacidad analítica, y lamentablemente fue una pérdida para mí personal cuando supe que había fallecido, ¿no? Pero después, a lo largo de mi carrera, pues he conocido a otras personas también, ¿no? Que me han ayudado, no sé, en business development un poco. Un abogado, un socio de Baker Buenos Aires, que era muy bueno en el desarrollo de negocio, pues aprendí también. Se llama Miguel Benegaso. Al final he ido aprendiendo cosas, ¿no? De diferentes, pero sobre todo el que quizás me pareció una persona más admirable, porque era un absoluto pionero en el mundo del derecho. ¿Y otros referentes que puedas tener en mente, líderes dentro del sector, no sé si en las grandes firmas, no sé si en firmas americanas, en quién te has fijado, quién te ha llamado la atención y del cual has considerado que ha llevado a cabo una muy buena labor profesional? No se me ocurre nadie concreto. Sí que he visto una serie de firmas que hacen las cosas bien. Creo que las firmas grandes es que claro, si empieza a decir nombres, los que excluya se pueden molestar, pero hay grandes firmas
como por ejemplo sería Uría Menéndez. Creo que Pérez Llorca en particular está haciendo una labor encomiable, están creciendo muy bien, muy sólidos. Cuatro Casas también lo está haciendo bien. En Estados Unidos me gusta mucho Latham & Watkins, es una firma con una trayectoria muy clara. Para mí la clave del éxito en el crecimiento y a todos los niveles, incluso firmas como la mía, que es pequeñita, es saber cuál es tu nicho, ¿no? Las firmas grandes como Latham & Watkins tienen más de un nicho, pero no siguen posicionándose como gran firma, lo que llaman white shoe firm, ¿no? Firmas con una apuesta por la excelencia, con muy buenos en financiaciones, en mercado de capitales, se han posicionado en esto y no tanto, por ejemplo, en litigios, como serían otras, ¿no? Yo creo que las firmas que les va bien son aquellas que saben posicionarse y comunicar cuál es su producto o servicio diferenciador. Y de nuevo, unas firmas tan grandes tienen muchos productos diferenciadores, pero no están en todo, no les interesa estar. Hay firmas que dicen que yo quiero ser de Nueva York y hacer grandes deals desde Nueva York y no quiero abrir una red por todo el mundo. Es una apuesta. Otras apuestan por la expansión internacional y estar en China. Bueno, cada uno tiene su apuesta y los que la apuesta es correcta, pues y tienen tesón y perseverancia, les va a ir bien, ¿no? Uh-huh. En este rol, digamos, como socio director de tu firma, obviamente se requieren otro tipo de habilidades en esta parte de gestión de equipos. ¿Qué habilidades consideras que debe tener hoy en día un buen líder que dirige una firma de abogados? Bueno, las habilidades... Lo primero es como somos firmas de profesionales, pues el talento es la base de todo. Entonces, el reto siempre es atraer el talento y retenerlo, ¿no? Entonces, en un mercado legal como Estados Unidos, para una firma boutique como nosotros, atraer talento es más complicado porque no podemos competir a nivel de remuneración con las grandes firmas americanas. O sea, estamos hablando ahora que las firmas americanas grandes están pagando a los abogados sin experiencia $200,000 al año y más. Entonces, claro, nosotros no podemos pagar eso. Pagamos muchísimo, mucho más que las firmas españolas, pero no podemos pagar eso. Entonces, ¿cómo hacemos para retener talento? Bueno, pues primero nos les exigimos 2.500 horas al año de objetivo de facturación y tratamos de que tengan calidad de vida. Hoy en día los abogados jóvenes buscan ese equilibrio y nosotros tratamos de responder a eso también. También buscan trabajar con el socio, aprender, ser responsables de un proyecto. En las grandes firmas, probablemente hasta que tener un proyecto o un cliente pasarán varios años. Aunque ganarás mucho dinero al principio, pero no aprenderás tanto, quizás, ¿no? Como nosotros, que el primer día estás en las trincheras, ¿no? Entonces, la estrategia nuestra es atraer talento con estos criterios, retenerlo con los mismos criterios. Siempre tratamos de ser un equipo cohesivo y con gente internacional, que haya un buen ambiente. Y después, fuera del talento, pues vuelvo a lo que decía antes, ¿no? El nicho, es muy importante encontrar tu nicho y explotarlo. Nuestro nicho somos una firma líder de las firmas líderes de Florida en la categoría M&A Private Equity. Entramos en el ranking de Chambers el año pasado, a la primera vez que lo intentamos. Entonces estamos en un grupo de 12 firmas, que eso también nos ayuda a traer talento, sí, porque la gente quiere estar en una firma boutique que a la vez ha sido reconocida por el mercado como una firma líder, entonces esto nos ayuda también. Nosotros somos los mismos antes y después de estar en el ranking, pero de cara al mercado es más fácil y de cara también a traer clientes, ¿no? Entonces nuestro nicho es ese, el ofrecer un servicio de calidad al cliente internacional que quiere hacer una operación en Estados Unidos con precios más competitivos. Y no queremos enfocarnos en el mercado alemán o japonés. Nuestro mercado por ahora es el latinoamericano y español. Nuestra clientela casi toda es de este mercado y tenemos trabajo de sobras, ¿no? Otra cosa es que con el tiempo expandamos el nicho ese, ¿no? Pero de momento estamos aquí y volviendo a tu pregunta, Marc, me parece que es importante determinar tu nicho, ser coherente y consistente, ¿no? Y perseverante. Y después ya, cuando estés consolidado en un nicho, ya puedes buscar otros, ¿no? Uh-huh. Aunque estéis instalados en Miami, al final atendéis a todo tipo de clientes dentro de Estados Unidos. Estáis
en operaciones en California, estáis en operaciones en muchos lugares de Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo y también viviendo como socio director de la firma esta evolución del mercado americano y cuál es tu visión al respecto? Sí, efectivamente, nosotros estamos, la gente a veces dice, no, tengo un tema en la Florida. Y, bueno, nosotros estamos en la Florida como podemos, bueno, tenemos oficina en Nueva York también pequeñita, pero nosotros casi todos los temas tienen que ver con otros estados, porque el cliente español y latinoamericano en general invierte fuertemente en Texas y en California, en todo el cinturón industrial, en la parte este, es North Carolina, South Carolina, New Jersey, las farmacéuticas van todas a New Jersey, hemos hecho muchas operaciones para farmacéuticas. Entonces nosotros estamos en Miami como podíamos estar en Nueva York o en Washington. No somos abogados. Si piensas, y a veces digo, ¿cuántas firmas tienen oficina en Delaware? Y sin embargo, todas las sociedades se constituyen en Delaware, ¿no? O sea, nosotros trabajamos en cualquier derecho de Estados Unidos. Entonces, que es una buena pregunta que me alegro que me hagas porque siempre hay una concepción equivocada de lo que podemos hacer nosotros y lo que pueden hacer en general las firmas de abogados, ¿no? En cuanto al mercado, el mercado americano está cambiando, obviamente. Porque primero, eso es una situación mundial. Estoy hablando con compañeros abogados en España y en América Latina y me dicen que el mercado de lo que es M&A ha estado muy flojo en los últimos 2 años. Creo que en parte es porque la dificultad de acceso a la financiación. Entonces las operaciones ya no están apalancadas, son todo con recursos propios, con lo cual son más pequeñas. Y nosotros hemos visto también esto. Nosotros seguimos muy activos, quizás porque hemos encontrado de nuevo nuestro nicho, pero estamos haciendo, no sé, una 20 operaciones de M&A al año, más otras de mercado de capital riesgo, pero las vemos un poco más pequeñas, las operaciones más pequeñas. Ahora estamos con una bastante grande porque vienen de un grupo americano, de un private equity, pero en general las que vienen de grupos españoles o latinoamericanos son más pequeñas, ¿no? El fenómeno que estamos viendo desde enero o finales de año, del año pasado, es capital riesgo. Estamos mucho más ocupados en operaciones de capital riesgo. Antes era una cosa más anecdótica, porque eso nuestro foco siempre ha sido M&A, pero estamos ahora mismo en 5 operaciones de capital riesgo en estos momentos, ¿no? Una que se cerró ayer, bueno, 4 más la de ayer. Y la novedad también dentro del capital riesgo es que estamos viendo los startups españoles que son muy creativos, etcétera, que hacían una primera ronda en España con lo que llaman los Friends and Family, ¿no? Friends, Family and Fools, las 3 Fs. Que hacían la primera ronda en España y después atraían el interés de un private equity o de un institucional americano que les exigía, bueno, se exige siempre, que movieran el negocio a Estados Unidos, que montaran una sociedad en Delaware y que la propiedad intelectual tenía que estar en Delaware también, con lo cual esto presentaba una serie de retos fiscales. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que los Friends, Family and Fools, ¿no?, están invirtiendo directamente en Delaware, cosa que no hacen la primera ronda, la ronda pre-seed en España, ya la hacen directamente en Delaware, ¿no? Esto es curioso porque de pronto son personas físicas que su amigo, que es el startup, le dice, oye, tienes que poner el dinero en una sociedad en Delaware, ¿no? Y hay unos aspectos fiscales para esos inversores que probablemente ignoren, pero sí que vemos, quizás por la dificultad de mover la propiedad intelectual sin un coste fiscal, moverla a Estados Unidos como exigen los inversores institucionales, estamos viendo que la gente invierte directamente en corporations de Delaware, que es el modelo, ¿no? A lo largo de los años habrás vivido operaciones de M&A de todo tipo. ¿Hay alguna que recuerdes como un aprendizaje potente y que te supuso como un reto muy fuerte, alguno de ellos, y cómo superaste, digamos, cómo llevaste a cabo la operación pues, con mayor dificultad, digamos, a lo largo de tu trayectoria? Es una pregunta interesante. Me costaría identificar una o dos difíciles, ¿no? Perdón. Pero no sé por qué me viene a la cabeza una operación en México, y seguramente no es la más relevante, pero me viene esta operación de México donde representamos a un grupo muy grande mexicano que vendía su negocio de música a Univision. Univision en aquella época era un grupo que era solo una cadena de medios y crearon Univision Music. Todo esto es público.
negocio pues, con Ciento Público. Entonces, como primera adquisición para dotar de activos a Univision Music fue comprar lo que llaman una disquera, que era una discográfica mexicana. Y claro, había un tema cultural muy importante, porque los de esta discográfica eran del norte, de Monterrey, y todos los artistas y músicos eran grupos que daban conciertos por el norte de México. Entonces era muy difícil hacer entender a los vendedores, mis clientes, que además no hablaban inglés, cómo tienen que encajar todo su negocio en un contrato compra-venta, lo que eran reps and warranties. Y muchas cosas, tuvimos que hacer muchas variables, y entraríamos en temas técnicos, tuvimos que hacer muchas excepciones, porque las típicas definiciones de un contrato así no encajaban para nada en lo que hacían ellos, ¿no? Por ejemplo, ellos, típicamente en una operación así te tienes que manifestar que no debes nada a nadie, pero ellos sí debían siempre, porque la gente que bajaba del norte iban al estudio de grabación de Monterrey y los clientes les tenían que pagar, o sea, les debían dinero porque ellos, bueno, es un poco largo de contar. La cuestión es que la práctica de ellos no tiene nada que ver con la práctica internacional de las discográficas, y la firma compradora, que asesoraba a los compradores, les costaba mucho entender las peculiaridades de trabajar en México. Estuvimos un año para cerrar la operación. Nos reunimos en 6 ciudades, Los Ángeles, en Dallas, en Nueva York, en Miami, en Monterrey, no sé cuántas veces, para poder cerrar el deal. Pero al final del día fue muy divertido, y de hecho yo me terminé yendo a la firma de abogados que asesoraba a los compradores, porque me hicieron una oferta y me fui para ahí. Uh-huh. Desde Madrid estamos observando también a nivel del mercado una cierta tendencia clara, ¿no? Desde hace ya bastantes meses, ese atractivo, es decir, ya no solamente es Miami, ese punto, esa capital latinoamericana, fuente de interés de grandes inversores de América Latina, sino Madrid se está posicionando como un centro muy importante, bien sea por la inflación, bien sea por la divisa local en cada uno de los países, bien sea por cambios en cada uno de los gobiernos dentro de América Latina, pero sí que es cierto que Madrid está de moda, Madrid se está posicionando y está llegando muchísimo capital de inversor también de América Latina a España. ¿Cómo estás viviendo estos cambios de mercado? Un abogado español, como es tu caso, con esta conexión tan fuerte con América Latina, con tu sede privilegiada también, esta posición en Miami, ¿cómo estás viviendo esta evolución del mercado? Bueno, Madrid está claramente compitiendo con Miami para atraer al capital latinoamericano. Y además, por una razón que la sabes y no la has dicho, y es que es puerta de entrada a Europa, ¿no? También Madrid está convirtiéndose en una puerta de entrada a Europa, y me parece que hay mucho interés tanto del capital latinoamericano, en principio fuertemente invertido en inmuebles, pero también hay otro tipo de inversiones, y luego también el caso de las firmas latinoamericanas que están abriendo en Madrid oficinas de representación, ¿no? Eso es bastante novedoso, ¿no? Nosotros no estamos descartando abrir una oficina de representación para hacer puramente derecho americano, porque tenemos tanta clientela en España que tiene sentido, pero bueno, lo estamos valorando. A pesar de esto, yo creo que Miami tiene una trayectoria propia, porque Miami es ahora la ciudad de moda dentro de Estados Unidos, porque Madrid quizás compite por el capital latinoamericano con Miami, pero Miami, después de la pandemia, está atrayendo capital americano, ¿no? Todas las grandes firmas están abriendo oficinas en Miami. De hecho, varias se han acercado a nosotros para comprarnos. Nosotros no queremos mantener la independencia, pero también es novedoso que se fije en una firma como nosotros, ¿no? Y eso es porque Miami se está convirtiendo realmente en una plaza muy atractiva, un poco como Madrid también, porque tampoco tienes impuesto sobre la renta a las personas físicas estatal, solo pagas el federal, a contrario de Nueva York, con lo cual te ahorras entre un 8 y un 10% de impuestos si tú vives en Miami, al contrario, comparado con Nueva York o California. Y después la calidad de vida en Miami tiene mucho mejor oferta gastronómica, cultural, el aeropuerto es ampliado. Entonces, Miami está siendo un polo de atracción de inversores y de bufetes de abogados de España, ¿no? Entonces, pero tiene mucho sentido, y has aludido un poco a esto, al triángulo América Latina, Miami, España, porque es cierto que muchas grandes fortunas latinoamericanas y no tan grandes tienen una
presencia en Miami de una forma o de otra, y en Madrid también, o en España en general, ¿no? Pues tienen el hijo que estudia en el Instituto de Empresa en Madrid, el otro que estudia en la universidad en Estados Unidos, tienen un apartamento en Miami Beach y tienen una empresa en Honduras y otra en El Salvador. Y esas son familias además que se van expandiendo, y con lo cual tienen ramificaciones y ramas en todo, en ese triángulo, ¿no? Porque algunos son los cubanos de origen español, viven en Miami, pero vuelven a invertir. O sea, hay toda una fluidez en este triángulo que vale la pena explotar. Sobre todo a nivel de, no sé si tanto negocio directo, pero a nivel también pero sobre todo de posibilidad de interceptar ese flujo, ¿no? Y conocer a los grandes patrimonios, a los grandes CEOs de América Latina, españoles. Hay muchísimo movimiento españoles para Miami que vienen a todo, a invertir, a vivir. Entonces, y porque está cerca de América Latina también. Entonces, es un momento muy interesante para este triángulo, ¿no? Sí, incluso la llegada de socios de firmas de Nueva York a Miami desde la pandemia, ¿no? Donde al final se dieron cuenta que sí podían teletrabajar desde un lugar dentro de Estados Unidos con unas condiciones, un clima fantástico y una posición pues muy buena. Y no solamente pues, operar desde Nueva York, ¿no? ¿También has sentido ese movimiento de llegada de más socios de firmas de Nueva York? Sí. Totalmente. Sí, gente que incluso trata de conseguir la residencia fiscal de Florida por las razones que decía antes. Socios también de América Latina por diferentes razones, a veces incluso de seguridad, viven en Miami la mayor parte del año. Y ves, Miami ha hecho un cambio, porque yo llevo mucho tiempo en Miami, pero aparte en otras épocas también había pasado tiempo en Miami. Y la percepción de Miami ha cambiado muchísimo para positivo, para mejor, ¿no? Porque Miami antes era un sitio primero era drogas y Miami Vice, después fue un sitio de fiesta y de spring breakers y cosas así, que todavía lo es, lamentablemente, pero ya tiene un reconocimiento como una capital de negocios. Financiera y una connotación. Y tú business. ves fondos importantes como Citadel, que se mudaron, el mayor, creo que es el segundo hedge fund más grande de Estados Unidos, se mudó de Chicago con todo el equipo a Miami, ¿no? Sí. Entonces estás viendo una mutación de banca privada a banca de inversión. Bueno, la banca privada sigue, pero además ahora cada vez hay más boutiques de banca de inversión que consideran que Miami es una plaza correcta para atraer talento, porque en el fondo también la gente sí iba a Nueva York porque la banca de inversión encontraba talento en Nueva York. Gente graduada de las universidades de ahí, que querían vivir la vida en Nueva York, y sin embargo ahora la banca de inversión está consiguiendo talento también, banqueros cualificados y asesores financieros en Miami. Sí, clarísimamente. ¿Cómo ves la evolución de tu firma en los próximos años? ¿Dónde ves a RCLO en 4 o 5 años? Habéis tenido, como muy bien señalabas antes, esa distinción de firma élite reconocida por Chambers & Partners en la parte de Corporate Florida. Creo que estáis consiguiendo unos logros buenísimos. ¿Cómo ves la evolución del despacho? Bueno, yo como te decía antes, que tenemos un nicho y me gustaría seguir explotando ese nicho de forma humilde también, porque la humildad es importante en cualquier negocio. Y por tanto, como veo es siendo más conocidos tal vez en América Latina. En España, honestamente, recibimos mucho trabajo de firmas españolas, de cliente directo también. Y en España somos ya bastante conocidos. Siempre te encontrarás mucha gente que no nos conoce, obviamente, no somos tan relevantes, pero me veo incrementando la clientela latinoamericana, porque lo que estamos ofreciendo al cliente español, que es la misma calidad que las firmas con las cuales competimos, que están en el mismo ranking que nosotros, precios más competitivos, más proximidad del socio, todo esto es cuestión de que lo conozcan los latinoamericanos y nos empiecen a pasar trabajo. De hecho, tenemos una gran penetración en algunos países como Chile, trabajamos para algunos grupos familiares muy conocidos, también en Centroamérica, en Dominicana, en Argentina, pero quizás hay otros mercados como Perú, Colombia y México que todavía no nos conocen. Yo me veo incrementando el número de abogados de forma paulatina, atendiendo más trabajo de esa región, particularmente el family office, porque los family offices les gusta el concepto de boutique.
que es más personalizado, más discreto también, porque en una firma grande, yo he estado en firmas grandes, pues en teoría hay confidencialidad, pero bueno, tu expediente pasa por no sé cuántos departamentos hasta que llega a facturación, etc. Entonces, aunque sea psicológicamente, el Family Office quiere una atención más personalizada, el concepto antiguo del Trusted Advisor. Entonces, esperamos crecer hacia América Latina. No estamos descartando tener alguna alianza estratégica con alguna firma de Estados Unidos. En lugar de vendernos, quizás sí tener una alianza estratégica con alguna firma. Estamos hablando con una, pero no sé si es más iniciativa de ellos que nuestra. También hemos tenido ofertas de sumarnos a alianzas latinoamericanas. Lo vamos a valorar todo, pero por encima de nosotros, de todo, no queremos perder la independencia, que es lo que nos hace fuertes. No estar casados con nadie, ser una firma boutique que atendemos que tratamos de enfocarnos en la calidad y no en alianzas estratégicas, si no tienen sentido para nosotros. Entonces, ¿cómo me veo? Me veo creciendo paulatinamente, incrementando quizás algunas especialidades como fiscal e inmobiliario, que es lo que nos faltaría un poco. Tenemos ya, pero nos faltaría un poco más y poco más de momento, para los próximos 4 o 5 años, después vemos, ¿no? Sí. En los últimos podcasts que hemos estado hablando con General Counsel de multinacionales, abogados in-house, Senior Legal Counsel también, al final nos vienen a contar que debe seguir evolucionando esa relación entre la firma y la asesoría jurídica, ¿no? Entre el General Counsel y las firmas, especialmente para que sientan que son firmas clientecéntricas, que realmente conocen el negocio de sus clientes. ¿Cuáles crees que han sido los errores habituales de los despachos en esta relación con sus clientes y cómo desde RCLO estás dando un enfoque para que realmente te sientan como un verdadero socio estratégico? Bueno, las grandes firmas tienen... El problema que tienen las grandes firmas, y tienen cosas muy positivas, por supuesto, es que no dejan de ser empresas multinacionales. Entonces, como tal, tienen los objetivos de facturación y de resultados y de rentabilidad que hace que primen a veces por encima del servicio cliente. Y pongo un ejemplo que nos pasa todo el tiempo. Nosotros estamos operando siempre en lo que es el middle market, ¿no? Operaciones middle market son en el mundo de M&A. En deuda es otros criterios, pero en middle market de M&A son desde 10 millones hasta 100. Quizás hacemos operaciones más grandes, pero en general nos movemos entre 50, 80, 100 millones las que hacemos. En esas mismas operaciones tenemos en frente a las firmas estas que están en el ranking como nosotros. Esas firmas, para una operación de 50 millones de dólares, para que les salgan los números, van a usar abogados socios junior o abogados asociados senior, porque si no, un socio a $1.500 la hora no se le termina agota el presupuesto que ha dado el cliente, con lo cual para que les hagan los números meten a gente más junior. Entonces el cliente lo que está viendo es que la firma boutique no tiene esas presiones de facturación y puedes tener al socio a unas tarifas horarias más razonables y que te va a atender porque está pensando en una relación a largo plazo, porque te va a recomendar a otro o te dará otra operación él. Las firmas americanas, en general, en el middle market, las grandes firmas, una salida a bolsa, a nadie le importan los fees, mientras salgas a cotizar en el Nasdaq con la bolsa de Nueva York, pero en el middle market las operaciones son un poco, se mira un poco el corto plazo, la facturación de ese año del socio que ha traído el cliente y si el socio tiene que aceptar trabajar con un cap o con un fixed fee, una tarifa fija, un horario fijo, porque no quiere perder ese cliente, va a meter necesariamente gente menos cualificada, ¿no? Para que les hagan los números. Entonces, yo creo que ese es el problema que tienen las grandes firmas, en mi opinión, en el middle market, de nuevo, porque quiero destacar eso, porque las grandes firmas son súper competentes y tienen gente muy competente, pero para las macro operaciones. Entonces, nosotros estamos un poco beneficiando de esto porque y eso es un tema que a veces le doy muchas vueltas, ¿no? Típicamente cuando yo empecé, o tradicionalmente, o mirando atrás, cuando yo empecé mi carrera de abogado, veías a las grandes firmas y la connotación de sus marcas, del brand, ¿no? Del brand, eran
de excelencia, de cualificaciones, de recursos y todo. Tenían una connotación la marca tenía connotaciones muy positivas. Yo creo que hoy en día, para ciertos temas, la gran firma ya no tiene connotación. Los valores que se asocian a la gran firma ya no son positivos necesariamente. Y me he encontrado muchos clientes que han venido diciendo, claro, me pusieron a un junior, al socio no lo vi más después de la primera conference call, me cobraron mucho, están 3 personas en un conference call cuando para mí hace falta solamente 2, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la connotación que tiene la marca, los valores que se asocian a la gran firma, están cambiando y cada vez les cuesta menos a los general counsels de multinacionales cotizadas trabajar con firmas boutique, aunque no tengan la misma marca que las otras, porque saben que al final del día el trabajo es parecido, ¿no? Ahora, no quiero desmerecer a las grandes firmas en absoluto, porque bueno, hay operaciones de mercado de capitales o litigios que requieren muchos recursos y gente muy competente, y ellos los tienen. Para ir cerrando, Xavi, 2024, ¿qué retos tienes por delante? Pregunta abierta, bien a nivel personal o bien a nivel profesional. ¿Cuáles son un poquito esos retos que te marcas para también seguir expandiéndote? Porque desde los inicios has estado constantemente viviendo en tu zona, fuera de tu zona de confort y creciendo y desarrollándote ya desde esos inicios, donde al final pues esa visión y esa experiencia, esa capacidad de adoptar esos conocimientos de distintas jurisdicciones es fantástico y te ayuda muchísimo, pero no obstante, como profesionales de exigencia seguimos ahí poniéndonos retos, ¿no? ¿Cuáles serían un poquito esos retos que se marca Xavi de cara a este año, de cara a lo que viene, a lo que está por llegar? Bueno, la palabra es consolidación, porque nosotros hicimos un esfuerzo el año pasado por ampliar el equipo, por ampliar las oficinas, por dotarnos de infraestructura, hemos migrado a una plataforma nueva, estamos haciendo un rebranding. Entonces, la idea es consolidar, o sea, y recuperar esta inversión también, consolidar y entonces, y como siempre pienso en cosas muy concretas, pues expandir o reforzar lo que es la práctica de real estate y la de fiscal, reforzar eso porque tenemos necesidad de crecer ahí. Y después campañas de branding o de comunicación dirigidas hacia América Latina, nos interesa mucho eso. Y después, como te decía, estamos contemplando la idea de abrir una oficina en Madrid para hacer exclusivamente derecho americano, porque la diferencia de horario de 6 horas parece que no, pero perjudica un poco. Entonces, estar más cerca del cliente con un abogado cualificado, obviamente colegiado en Estados Unidos, es un reto que tenemos para este año, ¿no? Pero bueno, no tenemos unos retos súper ambiciosos, sino simplemente consolidar, crecer de forma muy estratégica en lo que son especialidades y darnos a conocer un poco más. Excelente. Xavi, muchísimas gracias. Ha sido un gran placer. Creo que viene una semana muy interesante. Muchísimas visitas de firmas de fuera de Miami que van a estar con motivo de la IVA de Money aquí estos días. Así que toca aprovecharlo. Toca disfrutarlo también. Así que ha sido un gran placer tenerte. No, gracias a vosotros por invitarme. Fue un placer estar aquí contigo, Marc. Gracias, Xavi. Muchas gracias.